Hola a todos, a un día de haberse celebrado la jornada electoral del día de ayer domingo y una vez que se tiene casi el 100% del programa de resultados preliminares en casi todos los estados, o los dos estados que estuvieron en juego, las gubernaturas, que es lo más importante analizar en este momento, creo que vale la pena hacer unas primeras reflexiones e inferencias en ese sentido. El primer tema que hay que decir y subrayar es la derrota, yo diría, contundente del Partido Revolucionario Institucional. El líder nacional del PRI, Mario Fabio Beltrones, había dicho que iban a ganar 9 de 12 gubernaturas. Al final el PRI solamente gana 5. Pero más allá de las que gana, es importante subrayar cuáles pierde. Y hay por lo menos 3 muy importantes porque han sido bastiones priistas por excelencia. Es el caso de Veracruz, el caso de Tamaulipas, el caso de Quintana Roo. No hay que olvidar además que Veracruz es el tercer lugar a nivel nacional en términos de concentración del padrón electoral y por ello de ahí también su relevancia, ¿no? Y si le ponemos nombre y apellido, en el caso de los priistas, pues evidentemente el dirigente del partido es uno de los perdedores. Luis Videgaray como secretario de Hacienda, porque sabemos que por la mano de Luis Videgaray pasó la anuencia, más bien estuvo en el secretario de Hacienda de varios de los aspirantes y candidatos del PRI. 2 de ellos perdieron muy cercanos al secretario de Hacienda. Uno de ellos es Baltasar Hinojosa, el candidato perdedor en Tamaulipas. La segunda es Lorena Martínez, candidata perdedora en Aguascalientes. Pero paradójicamente para el PRI también hay ganadores con nombre y apellido. Uno de ellos es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya que su candidato en Hidalgo ganó prácticamente 2-1 en el proceso, en la contienda electoral en Hidalgo, estado del secretario de Gobernación. El segundo término es importante, muy importante analizar lo que pasó con el PAN. Es el claro ganador de este proceso. El PAN, yo creo que ni el propio PAN lo esperaba respecto de las tendencias que estaban y encuestas que estaban analizando en las semanas previas, pero el PAN ganó 7 de los 12 procesos electorales, le arrebató gubernaturas muy importantes al PRI como las que comentamos ahorita. De esas 7 ganó 3 en alianza con el PRD, pero lo importante, y si ponemos nombres y apellidos en el PAN, es qué va a suceder con el PAN. Porque si bien por un lado se posiciona y se reposiciona de manera importante Ricardo Anaya, porque es un claro ganador en este partido, también se reposiciona el gobernador del estado del Puebla, Rafael Moreno Valle, ganó su candidato y de manera contundente también Antonio Gali, y además fue, en el caso de Puebla, fue el PAN solito, sin alianza, al menos no con el PRD, y la pregunta que sigue es qué va a pasar con Margarita Zavala, que si bien acompañó y apoyó e hizo gira y apoyó a varios de los candidatos en los estados, no es una clara ganadora como sí lo es Ricardo Anaya y como lo es Rafael Moreno Valle. La pregunta es qué va a pasar con el PAN hacia el 2018. Va a haber un realineamiento hacia uno de los candidatos o hacia uno de los aspirantes fuertes, en este caso pudiera ser Moreno Valle, que va a exigir su derecho de ser candidato a la presidencia de la República, o Ricardo Anaya mismo, que está reposicionado políticamente aun cuando es un aspirante muy joven. Y la pregunta es qué va a pasar con Margarita Zavala si en efecto las cosas internamente se empiezan a alinear hacia Moreno Valle. ¿Va a aceptar la candidatura de Moreno Valle o incluso o eventualmente de Ricardo Anaya? ¿Se va a realinear o el PAN corre el riesgo por esa razón de aquí al 2018 de vivir un proceso nuevamente de división interna muy importante que pueda acrecentarse y que pueda entonces el PAN dilapidar lo mucho que ganó en este proceso electoral hacia el 2018 si al final terminan dividiéndose? Esa es una pregunta, es una interrogante que está en el aire, pero vámonos rápidamente con el PRD. Lo que constató este proceso electoral es que el PRD es un partido, en efecto, viene a confirmar este proceso, es un partido que está en declive. Dice el líder nacional del PRD que ganó 3 procesos electorales. Sí lo ganó, pero lo ganó en alianza con el PAN. De hecho, el PRD se cuelga mucho de los, digamos, de las figuras panistas para poder obtener estos 3 triunfos. Y hay que subrayar, en el caso de los 3 que ganó el PRD, que dice que ganó el PRD, pero que lo hizo con alianza con el PAN, es el caso de Quintana Roo, y ahí fue porque pues, un expriista o un priista renuncia a este partido para abanderarse o abanderar su candidatura por el PAN y el PRD, que es Carlos Joaquín González. El segundo es el caso de Veracruz. Las condiciones políticas de la entidad, de inseguridad, de violencia, etcétera, pues afectaron de manera importante y reposicionó al candidato del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes. Y finalmente Durango, con Rosa Sáiz Puro, que es un candidato más cercano al PAN que al PRD, pero bueno, el caso es que el PRD no ganó un solo candidato. Ningún candidato PRDista ganó, de manera
sin hacer alianza. De manera sola no ganó el PRD ningún candidato. Y el cuarto punto es que por ello la fuerza política de izquierda que se reposiciona pues, es Morena. Si bien no ganó ninguna gubernatura, la tendencia a la alza de Morena es muy importante. En algunos estados como Veracruz, el caso de Oaxaca quedó en tercer lugar, ¿no? Y sin alianzas en el caso de Morena, en tercer lugar, pero pisando los talones a aquellos que quedaron en segundo lugar, es decir, obtuvieron una votación muy importante los candidatos de Morena, y el caso de Zacatecas es significativo, que fue creciendo el candidato de Morena, David Monreal, hasta quedar en segundo lugar, creció de manera importante, aunque no le alcanzó para poder ganar la gubernatura. Entonces, esas serían las primeras inferencias, las primeras reflexiones. Habrá que esperar al día miércoles, entiendo que se dé de manera oficial el conteo y de manera oficial se digan quiénes son los ganadores, pero por lo pronto es lo que podemos afirmar, sobre todo pensando en este resultado y en las perspectivas o el impacto que puede tener hacia el 2018. Muchas gracias.